Increíble entrevista. Kenia López Rabadán casi se quiere salir corriendo. Corre video. Solución. Me llama la atención cómo lo fraseas, la lógica que nos presentas, Kenia. O sea, o aceptamos y analizamos y no somos autocríticos o condenamos al país a el populismo, etcétera. Pero ¿no será también que se condenan ustedes a desaparecer? O sea, hoy no se ven, pues. O sea, este asunto del gobierno populista, pues ya está. Van a ser ustedes una narrativa, un testimonio, y eso es el mejor de los casos, porque hoy la narrativa ni siquiera aparece clara dentro del panismo, Kenia. ¿Dónde Mira, están? nosotros necesitamos reconocer nuestros errores y también nuestros aciertos. ¿Qué somos? En términos ideológicos, ¿qué somos? Bueno, de entrada, ¿qué son? Eso va a ser interesante, pero déjame empezar primero preguntándote, ¿por qué no los quieren? ¿Por qué los rechazaron de esa forma? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? Tú me dices algo muy interesante, que veas al PAN y alguien se sienta identificado. Yo me atrevería a decírtelo aún más, Kenia, pues que no tuvieran un rechazo tan cañón, ¿no? O sea, ven al PAN y empieza a ser como el PRI ya. O sea, ¡ay, no, qué onda! Yo difiero un poco de esa posición. A ver, Xochitl tuvo más de 16 millones y medio de votos. O sea, son muchísimos. ¿Sí me explico? 36. Sí, pero a ver, 16 y medio millones de votos. De esos, casi 10 millones de votos fueron para Acción Nacional. Sí, necesitamos identificar qué hacer como partido en positivo. Lo primero, te diría yo, es identificarnos ideológicamente. ¿En qué lado del espectro estamos? Yo te diría... ¿No es el peor resultado, Kenia? 10 millones de votos para el PAN. ¿No es el peor resultado en su historia? A ver, estamos regresando a la conformación de un Congreso mexicano como en los 80s. Digamos, si haces un comparativo de las legislaturas, pero... esta legislatura, vamos, no la tenía ni Salinas, ¿no? Ajá, o sea, estamos pero regresando así a lo eso. escogió la gente en estos momentos. A lo mejor podrás hablar al rato de elección de Estado y que fue, y que sí, es que el presidente hablaba todo el día. Lo que tú quieras. Ahí está el resultado. A lo mejor después van a ver elecciones de Estado. Yo no lo quisiera, pero sí, a lo mejor después Luis, eso esta pasa. fue una elección de Estado. Hoy, yo difiero totalmente. Hoy lo que vimos fue a la gente que salió a votar como salió a votar. Yo no veo a alguien que haya dicho, ay, sí, el presidente está hablando en contra de Xochitl. No voy a votar por Xochitl. La gente ama al presidente. ¿Les gusta o no, Kenia? Mira, a mí no me gusta. Yo no amo al presidente. Yo lo he dicho aquí y en muchos otros lugares. Creo que esta administración es una de las peores en muchos resultados. Pero cerrar los ojos está cañón, Te ¿no? voy a decir porque reconocer los errores, entender lo que sí hemos hecho bien y dar el mejor rostro a las mejores personas para que, por supuesto, la ciudadanía voltee a ver al PAN. Pero es que regreso a mi pregunta, ¿por qué los odian? No, es que yo no creo que nos odien. A ver, no, tampoco. O sea, nosotros hemos tenido una votación... La peor en la historia, querida Kenia. No, la peor en la historia. Te lo digo con el corazón en la mano. No. Hubo elecciones que ni siquiera nosotros poníamos candidatos a la presidencia de la República. No es la peor de la historia. Sí, por supuesto, hemos bajado, están las gráficas claramente. O sea, les fue peor con López Portillo. Después, a ver, en el 2000 ganamos, ¿no? En el 2006 ganamos, baja un poco en el 2012, después en 2018 y ahora en 2024. Pero seguimos. ¿Por qué no votaron por ustedes? ¿Por qué no los convencieron, Kenia? ¿Qué fue lo que les falló? Más allá de López Obrador, que seguramente se metió, y de los servidores de la nación, y de lo que tú quieras, y de los reptilianos. Una de las cosas que me parece indispensable reconocer es que hoy la transferencia de recursos directa para la ciudadanía en muchas ocasiones fue importante. Y nosotros tenemos programas sociales. Sí, programas sociales, claro. Por los que muchos panistas votaron en contra. Lo que nosotros debemos de reconocer es, por ejemplo, aquello que hicimos mal. ¿Por qué no subimos el salario? ¿Por qué no? ¿No? O sea, ¿cuál era el argumento? Hizo un análisis Santiago Krill que a mí me pareció espectacular. Dice, ¿por qué nosotros no lo subimos? Cuando el argumento en aquellas épocas, digamos, era no, porque va a haber una inflación. Pues ya vimos que no. Ya vimos que perfecto se pudo subir el salario sin que impactara en términos brutales a la inflación. Quien empezó con eso fue Mancera y no lo pelaban. Son de las cosas que tenemos que reconocer. Aliados y luego ya no. Yo te diría. Kenia, ¿no será que, y te lo digo de verdad con todo el cariño y el corazón en la mano, pero no será que neta todavía no entienden que no entienden? O sea, a nadie le está importando, creo yo, a nivel nacional, que saquen a Latinus en la mañanera o que me saquen a mí, les da pero exactamente lo mismo. A nadie le está importando que el presidente le diga Pasquín inmundo al Reforma. A nadie le importa que el presidente de repente sea grosero con la clase media o no. Ahora ya la quiere mucho, claramente, porque pues tuvo esos votos, ni a la misma clase media le importó. Gran parte de la clase media terminó votando por la 4T. ¿No será que está mal la narrativa? ¿No será que está mal el origen? Y de verdad te aprecio mucho siempre la confianza de poder platicar y platicarlo así tan abiertamente, pero ¿no será que se está viendo de manera errónea el lugar en el cual se tendría que estar luchando y combatiendo algo?
O sea, ¿no será que no le están hablando más que a esos que sí son importantes, 10 millones de ciudadanos, pero que son nada frente a 90 millones de ciudadanos que sobran y que no son panistas? Bueno, primero, 10 millones de mexicanos son mucho, ¿no? O sea, son Sí, pero son menos que 90. Sí, o que 30. O sea, Ajá. digamos, nosotros no bailamos. Pero bueno. Pues a lo mejor tendría que debimos empezar a haber hacerlo. bailado. No, los bailaron, Te voy- Kenia, no, los no, no, bailaron, tuvimos los más- cepillaron, los Tuvimos más mandaron, votos que pero al MC, baile. es la realidad. Ajá. Yo te voy a decir que creo que sí, por ejemplo, hay que reflexionar, es como el PAN debe representar a los jóvenes. Eso es, y ¿Cómo para te eso necesitamos. presentas con un partido en donde su presidente es el que tiene el primer lugar en la pluri del Senado? Es el que además con una socarronería, con un perfil, mira que quiero decirlo de otra manera, pero de una manera tan sangrona, se pone de esta manera a decirle, por ejemplo, Javier Lozano, que también tiene sus muertos en el closet, pero a presumir además que él va a llevar un cambio cuando tienes el peor resultado en la historia. ¿Cómo puedes convencer a alguien que ha quebrado prácticamente una empresa y que todavía se quiere quedar ahí? Recuerda, Ahora. la primera vez que les dijeron PRIAN fue en 2012 y se los dijo el entonces opositor López Obrador. Se les dijo PRIAN desde el 2012. Sí, Desde el 2012, cuando al final de cuentas hicieron público el amaciato, que ahora se convertía en una especie de matrimonio fallido. a ver, sí. Era claro que iban a... O sea, a ver, Y también no, en no se habían 2021 dado cuenta, Kenia. Te voy a decir, a ver, y también Desde en 2021. 2012. En 2021. 2021 fue un éxito, fue un fracaso, Kenia. Perdieron todos los gobiernos, mantuvieron algunos, que fue el de Aguascalientes. Pero subimos en la Subieron elección. algunos legisladores Claro. y tuvieron los que ya perdieron, por cierto, otra vez, algunas alcaldías en la Ciudad de México. Estamos regresando más o menos a los mismos números de 2018, tienes toda la razón. Entonces, Pues es eso. muchísimas gracias. Gracias, es Kenia López Rabadán. Tengo muchísimas. Haz de cuenta que este señor, pues no soy fan de él, pero no todos los periodistas son iguales. Y este señor se cansó de escuchar lo mismo, la misma narrativa, ¿no? De que aprendimos, nos volvimos más fuertes, vamos a regresar con más fuerza. Esas cosas tú no las puedes decir en el fútbol. En el fútbol te contratan para ganar. Y si esta fuera una entrevista de trabajo y el señor estuviera entrevistándola, esta señora no pasaría ni por 5. O sea, sería reprobada, no sería tomada en cuenta porque todas las preguntas que le hizo, los cuestionamientos fueron como el box, fueron aterrizados los golpes justo en los lugares para sacar al oponente de la batalla. Fue muy duro porque se cansó de lo mismo, te digo, la misma narrativa. 10 millones votaron por el PAN, pero no son nada, dice el conductor. Y ella dice, sí, son bastantes. Pues claro, ¿comparados con quién? En Colombia, con 10 millones arrasas, pero Colombia tiene menos de la mitad de población que México, entonces 10 millones no son nada. Para un padrón de 100 millones, quiere decir que solamente el 10% votó por ti, es paupérrimo. Entonces le hace cuestionamientos que todos haríamos, fíjate, y hasta fue duro pero elegante el joven con ella, porque le dice no los quieren, y no porque el presidente dice que censuró a latinos, a nadie le importa eso. ¿Por qué? Porque la gente ya vivió al PRI y el PAN, ya lo vivimos nosotros, los de más de 30, los de más de 40, ya sabemos de qué pata cojean. Y ella dice, tenemos que pues sorprendida, ¿no? De tantos cuestionamientos que le hacía el conductor, pues ella confundida decía, pues vamos a hacer un análisis de autocrítica, y él le decía, bueno, pero es que arrasaron con ustedes, o sea, necesitan hacer un cambio de raíz. ¿Por qué los detestan tanto? O sea, esto ya no tiene nada que ver con López Obrador, que hasta le dieron la razón. Él fue el que los bautizó como el PRIAN allá en el lejano 2012, cuando ustedes pretendían como que se peleaban. Y es cierto, hacían como que se peleaban y al final le daban en la torre al país, estuviera quien estuviera en el Ejecutivo y quien tuviera la mayoría en el Legislativo. Ella misma dijo, le doy la razón. Básicamente, tácitamente dice, le doy la razón a López Obrador. Debimos haber subido el salario mínimo porque no subía la inflación, tal como López Obrador lo dijo, y no hicimos caso a eso. Son un mea culpa que ella reconoció en esta entrevista muy buena que se hizo. Así es como se deben hacer las entrevistas, para que Kenia López Rabadán sepa que no siempre va a estar con Dóriga, ni con Ciro, ni con Azucena. Esta sí fue una entrevista incómoda. Dime qué opinas tú. Hasta luego.